Hola, buenos días. Mi nombre es Lola García y estoy aquí porque voy a hacer un vídeo para hablar de mi colección de ejemplares de la revista Blanco y Negro. Estos ejemplares van del año 1925 al 1936, aunque tengo otro ejemplar que ya lo considero fuera de la colección, que es de los años 60 y que aunque está fuera de la colección está muy bien para ver la diferencia entre la revista en los años 20, los años 30 y la revista en los años 60. Bien, primero voy a hablar un poquito de la revista Blanco y Negro. Esta revista es una revista ilustrada que se funda en 1891 por Torcuato Luca de Tena y esta revista es la primera publicación periódica española que utiliza el color. Como podemos ver en la mayor parte de los ejemplares, aunque el color no se utilizaba en el interior de la revista, cuyas fotografías eran todas en blanco y negro o en sepia, sí que se utiliza en las portadas. Entonces vemos esta, o esta que está un poquito más adelante, o incluso las de los años 20 también utilizan el color. Otra innovación que presenta la revista Blanco y Negro es que es la primera publicación periódica en España en utilizar el papel couché o papel recubierto. Es este papel que vemos en todos los ejemplares, no se puede apreciar bien en la cámara, pero este papel es un papel que por el exterior está recubierto por una o varias capas de diferentes productos que lo que hacen es que le confieren al papel diferentes cualidades. Entonces, por ejemplo, pues le dan más brillo, más suavidad, o por ejemplo reducen la absorción de la tinta. Este papel generalmente está compuesto por carbonato de calcio. La historia de este semanario, blanco y negro, tiene varias etapas. Entonces, estos ejemplares que yo tengo son todos de la primera etapa de la revista, es decir, cuando era un semanario independiente. Porque más adelante, estos ejemplares, como ya he dicho, llegan hasta el año 36. Durante la Guerra Civil Española, la revista es incautada por el Gobierno de la República y más adelante esta revista pues ya se convierte en un suplemento del ABC y tiene otra serie de etapas, pero que no corresponden con esta colección. Esta revista representa muy bien esa etapa de la historia de España y además en sus páginas han colaborado escritores como Antonio Machado, Azorín o Emilia Pardo Bazán. Y bueno, como curiosidad, también Emilia, perdón. Aquí tengo Elena Fortun, que es la autora de los cuentos de Celia, empezó publicando en esta revista y de hecho aquí, si veis, es como un suplemento infantil y se llama el traje de Ruy Pérez y habla del hermano de Celia. Entonces, como veis, esta revista es un muy buen ejemplo de la cultura española de esa época. ¿Qué más? A ver, ¿cuántos ejemplares tengo? Pues tengo muchos ejemplares. Me he tomado el tiempo de dividirlos por año porque lo curioso es que esta revista, pues, es un semanario, pero no tengo el mismo número de ejemplares de cada año. De hecho, de 1925 tengo 5 ejemplares. De 1926 ninguno. De 1927 tengo 7. De 1928 tengo 5. De 1929 tengo 2. De 1930, es esta montañita de aquí, tengo 14. De 1931, 4. De 1931, 4, sí. De 1933, 12, porque de 1932 tampoco hay ninguno. De 1934, que es del año que más tengo 28. De 1935, 1. Y de 1936, 5. Y luego tengo algún que otro ejemplar que no tiene la portada y por tanto no se puede ver la fecha. Como veis es un gran número de ejemplares. El por qué hay más ejemplares de un año que de otro, pues eso no lo sé. Estos
Estos ejemplares eran de mi bisabuela, entonces pues para eso habría que preguntarle a ella y como está muerta, pues no se puede. El caso es que en total hay, como ya he dicho, 87 ejemplares que van de 1925 a 1936. Entonces, ¿por qué me llegan a mí estos ejemplares, esta colección de blancos y negros? Pues bien, esta colección de blancos y negros la trae a mi casa de Aranjuez mi madre, que a su vez la coge de la casa de su madre, en Córdoba, mi abuela, y ella lo había cogido de la casa de Lugo de mi bisabuela, que no era su madre, no era la madre de mi abuela, sino era su suegra. Entonces, pues, se han dado un buen paseo estas revistas hasta llegar hasta aquí. Estas revistas estaban en la casa de Lugo, en el desván de la casa de Lugo. Entonces, mi madre está aquí y que yo no he estado nunca en esa casa y no he estado nunca en ese desván, pero ella nos va a contar un poco, pero ven aquí, nos va a contar un poco sobre ese desván y sobre que no, por lo visto no eran solo estas revistas lo curioso que había en el desván. Entonces, ponte por aquí, baja un poco la cabeza. Bajo un poco la cabeza. Bueno, la casa de Lugo era una casa de 2 plantas con una huerta detrás y arriba había un desván. En el desván mi familia guardaba todas las cosas que pensaban que eran por si acaso, porque algún día pueden servir. Y allí estaban muebles antiguos, ropas pasadas de moda, encontramos una chistera, un corsé. Había una bombillita que daba apenas luz y mi madre cuando era pequeña me llevaba a mí allí arriba, era como una aventura porque aquello estaba oscuro y daba mucho miedo, pero a mí me encantaba, era una de las cosas más emocionantes que podía hacer en casa de mi abuela, que por lo demás era bastante aburrido, todo el entretenimiento era rezar el rosario y visitar iglesias. Bien, pues eso es todo lo que hay que decir. Y allí estaban estas revistas que a mí me encantaban, me gustaba leerme sobre todo el suplemento Gente Menuda, donde, como dice Lola, escribía Elena Fortun, los libros de Celia, y me gustaba la moda antigua y todas esas cosas. Bueno, ya está. Pues nada, muchas gracias. Pues bien, entonces, ahora voy a hablar un poquito, hablar un poquito del contexto histórico de estas revistas, del contexto histórico primero en general de España y luego de mi familia. Entonces, el contexto histórico en general de España es bastante sencillo. Como he dicho, cubre de 1925 a 1936, con lo cual los dos periodos que cubre principalmente son la dictadura de Primo de Rivera y más adelante la Segunda República Española. Entonces, ¿dónde estaban mis antepasados? ¿Qué estaban haciendo durante esta época? Pues todo esto empieza con Camilo López Pardo y Casilda Pardo y Pardo, que eran, a ver si no me equivoco, los padres de mi bisabuelo. ¿Sí, mamá? Sí. Los padres de mi bisabuelo, es decir, mis tatarabuelos, Camilo López Pardo y Casilda Pardo y Pardo, que se apellidan así de parecido porque eran primos hermanos. Entonces, ellos son los que compran esta casa, la casa donde se encuentra, donde más adelante va a estar esta colección. Se casan sobre 1880 y compran esta casa. Entonces, ellos tienen 5 hijos. Gumersindo, Celestino, que es el que más adelante será mi bisabuelo, Camilo, Mercedes y Ricardo. Tengo aquí una foto, bueno, un par de fotos. Esta foto, estos son mis tatarabuelos, Casilda y Camilo. Aquí se les ve. Y después tengo una foto en la que es de nuevo Camilo con sus 2 hijos mayores, Gumersindo y Celestino, que es mi bisabuelo. Entonces, ¿quién se queda después en esa casa? Bien, pues aunque la casa era de todos, Mercedes, que era además la única hermana, se quedó soltera. Entonces, como se quedó soltera, pues digamos que ella fue la que vivió siempre en esa casa, porque nunca se marchó de la casa. Mi bisabuelo Celestino estuvo en el desastre de Anual y se llevó con él a mi bisabuela Leonor, con la que se casó, que también, si no me equivoco, también era su prima. Sí, pues también era su prima, bueno,
le gustaba a mis familiares casarse entre primos. También era su prima, es esta de aquí. Esta era mi bisabuela Leonor. Y esta era Mercedes, la hermana de mi bisabuelo, que era la que estuvo viviendo todo el tiempo en la casa. Y probablemente Mercedes fue la que empezó a comprar estas revistas, puesto que cuando mi bisabuelo y mi bisabuela se casaron y se fueron a vivir juntos a esa casa, ya había empezado esta colección. Por tanto, probablemente quien empezó a comprar estas revistas fuera Mercedes, que sería mi tía bisabuela, o algo así, como se diga esto. Entonces, Celestino vuelve del desastre anual con su mujer Leonor, van a esa casa en la que viven con su hermana Mercedes y tienen su primer hijo, Ricardo, que es el que luego sería mi abuelo. Que, espera, porque tengo también una foto, este señor de aquí, que luego se casaría con mi abuela y tendrían a mi madre. Que no se cae. Vale. Entonces, es muy curiosa la historia de mi familia, no porque fueran todos primos, sino porque tenían bastante implicación política. El tío Camilo, es decir, mi tío bisabuelo, Camilo, era masón y era de la CEDA. Entonces, este tío mío fue alcalde de Lugo por la CEDA. Fue alcalde de Lugo en 1934 hasta 1936. En 1936 se le mete en la cárcel por republicano y de hecho está en la cárcel hasta 1938. Y de hecho lo que cuenta mi madre es que básicamente el principal motivo por el que salió de la cárcel fue porque su hermano Celestino, es decir, mi bisabuelo, sí estaba con los franquistas, entonces pues intervino para que sacaran a su hermano de la cárcel. Porque además su otro hermano, el hermano pequeño, Ricardo, también se presentó a las elecciones para alcalde de Lugo, pero por el PSOE. Entonces, tanto Ricardo como Camilo estaban con el bando de la República, mientras que Celestino estaba con el bando franquista. Entonces, bueno, las cenas familiares debían ser bastante animadas. Básicamente esa es la historia familiar. Creo que he enseñado todas las fotos, que por lo menos la historia familiar que cubre ese periodo de la colección de la revista, desde 1925 hasta 1936. Y luego en el ejemplar que tenemos aquí, en los años 60, pues puedo decir que mi familia estaba viviendo en Córdoba. Lejos, bastante lejos de la casa de Lugo, de donde salieron estas revistas. El valor que tienen estas revistas. Bien, pues primero decir, las revistas, lo que es el precio de las revistas, están todas o a 1 peseta o a 50 céntimos. Porque, aunque el precio de la revista era 1 peseta, muchos de los ejemplares son unas edición económica. Y lo pone, de hecho, en el ejemplar, podemos ver aquí abajo, es que en la cámara se ve al revés, pero pone edición económica 50 céntimos, y al abrirlo vemos también que pone claramente edición económica de blanco y negro. Entonces, el precio que podían tener si sacamos directamente, decimos, vale, los que valen 50 pesetas y los que valen, 50 céntimos y los que valen 1 peseta, pues sería mínimo, evidentemente. Pero claro, hay que tener en cuenta que son ejemplares que algunos de hecho se conservan bastante bien y que son muy curiosos de ver y que reflejan muy bien esa época y esa etapa de la historia de España. Yo he estado investigando un poco, no puedo saber cuánto valdrían ahora exactamente, pero he estado investigando un poco y he visto que hay gente que sí que vende por internet ejemplares de esta revista y vende ejemplares bastante posteriores a estos, ejemplares de los años 60, de los años 70, y vende a lo mejor un ejemplar por 15 euros o por 20 euros. Yo no sé si realmente esos ejemplares se compran a ese precio, pero vamos, que parece lógico pensar que sí que se podría sacar una cantidad interesante por estos ejemplares.
Entonces, un momento, porque se me ha quedado en blanco la pantalla y no sé... Aquí, vale. Ahora, no tenemos ningún tipo de intención en venderlos, porque de todas maneras el dinero que se podría sacar tampoco es un dinero, tampoco debe ser una cifra exorbitada y desde luego merece la pena guardarlos. Merece la pena guardarlos porque son muy interesantes. Son muy interesantes. Yo, vamos, no me los he leído todos, ni mucho menos, pero sí que ves algunas cosas, por ejemplo, este de aquí llama la atención, tú lo ves y lo abres y lo primero que hay es, no sé si se aprecia bien, pero esto es una fotografía, es Hitler, y entonces el titular dice, de grandiosa puede calificarse la demostración hitleriana. Entonces, claro, es curioso ver cómo en España, en la época de la publicación de esta revista, pues eso era Hitler. Un gran político, un político prometedor y un gran político. Y de hecho, tengo otra en la que es prácticamente lo mismo, pero con Mussolini. Y bueno, eso es bastante curioso de ver. Y además los anuncios. Los anuncios son otra cosa muy, muy curiosa de ver porque reflejan muchísimo, parece tontería, pero la publicidad refleja muchísimo una sociedad. Las sociedades modernas, evidentemente. Entonces los anuncios son muy curiosos, eran mucho más directos, mucho más apelando al público de una manera súper directa. Hay uno, por ejemplo, para que vende, no sé si es unas píldoras o algo para quitarse del alcoholismo y pone directamente borrachos, quitaros del vicio. Y así pues los anuncios de los coches, del tabaco, es muy, muy curioso, anuncios bastante machistas, claro, pero porque en la época pues era una época bastante machista. Y bueno, básicamente creo que eso es todo sobre la colección, creo que es muy interesante, espero heredarla yo y poder enseñársela a mis hijos algún día y que también sea muy interesante para ellos y espero que os haya parecido interesante la información. Muchas gracias.